Hola, ¿qué tal familia, amigos, hermanos en Cristo? Muchas gracias por seguirnos nuevamente en este miércoles de célula, donde el propósito es seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Vamos a comenzar. La semana pasada el Paz Chavita nos hablaba de lo que es estar muertos al pecado. Estamos en el capítulo 6 de Romanos y lo que yo pretendo ahora es poder reforzar lo que ya vimos. No se trata de repetir, sino de reforzar. ¿Por qué Pablo ahora vuelve a tocar el tema del pecado? Es bien importante. ¿Por qué? Porque saben una cosa, la palabra pecado es incómoda. Cuando alguien te dice o pudiera llegar a decirte, oye, es que estás en pecado. Oye, no, es que eso es pecado. Oye, no, es que estás pecando. Y cosas que tienen que ver con pecado. Hay quien lo relaciona con algo muy religioso, algo muy como que fuera de la época. Pero es muy importante que nosotros podamos entender de una manera no solamente teórica, sino práctica, lo que el pecado representa en nuestras vidas. Ya lo hemos escuchado, pero estamos llevando un seguimiento y es bien importante este punto. Por eso es importante reforzarlo. Vuelvo a comentarlo. ¿Por qué Pablo vuelve a tocar el punto del pecado si todo venía muy padre, ¿no? O sea, ya vimos que somos pecadores, que no hay justos, que vamos a tener un juicio, pero pasamos a una parte muy bonita donde vimos que somos justificados por la fe y que la justificación trae muchos beneficios a nuestra vida. Vimos también que en Cristo ya no tenemos la naturaleza de Adán y ya no heredamos todo lo que Adán en cuanto a pecado dejó, sino ahora en Cristo tenemos otra naturaleza. Y vemos que en Él tenemos perdón y tenemos justificación. Hasta ahí viene bien. La semana pasada, Chava nos mencionaba que debemos morir al pecado o que ya estamos muertos al pecado. Sin embargo, sería bueno preguntarnos, ¿estamos teniendo una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Estamos llevando una vida cristiana correcta? ¿O qué papel está jugando todavía el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo puedo morir al pecado? ¿Sabes una cosa? Mira, los seres humanos podemos estar sujetos, hablando en términos bíblicos, en términos espirituales, podemos tener uno de dos amos. Uno de ellos es el pecado y el otro, amo y Señor de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú de quién eres, siervo o sierva? ¿Todavía eres sierva del pecado? ¿O verdaderamente eres sierva de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es tu Señor? Porque podemos llegar a confundirnos. Podemos tener información de una manera teórica, informativa, valga la redundancia, pero no estar viviendo una vida plena en Cristo Jesús, una vida de victoria por causa del pecado. Y entonces quizás no te has dado cuenta que quizás el pecado sigue siendo tu Señor y no precisamente Cristo. Echa un vistazo cómo está tu vida. ¿Hay un pecado ahí latente? ¿Alguna adicción? ¿Esos vicios, esas formas de vida? ¿Adulterio, pornografía? Y podrías decir, no, nada de eso hay en mi vida. Pero muchos pecados, ¿sí?, que se derivan de grandes otros pecados, pudieran estar ahí. La mentira, la codicia, la envidia, ese tipo de cosas que tienen que ver también con nuestras actitudes y con sentimientos, cosas que brotan del corazón y que ofenden a Dios. Y están ahí y pudieran estarse enseñoreando de tu vida y no estar viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Por eso Pablo
Una vez que nos ha hablado de justificación, nos está diciendo es que viene un proceso maravilloso que tiene que ver con santificación, pero tenemos que morir al pecado para poder avanzar, porque si no, entonces estamos atorados ahí. También Pablo mencionaba, hablando del capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué está diciendo en ello? Y es que todo está relacionado. Para poder vencer al Señor pecado y entonces tú ser siervo de Jesucristo y no ser siervo del pecado, necesitamos morir al pecado, pero necesitamos hacerlo con Cristo. Nosotros, nuestro cuerpo carnal, no está muerto ante el pecado, porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Por eso es importante que tú logres entender, porque dices, bueno, ¿cómo muero al pecado si yo soy pecador? Todos somos pecadores. ¿Cómo se logra eso? Entonces, en nuestra carne, en esta vida, mientras vivamos en este cuerpo, tenemos esa naturaleza y corremos ese riesgo de que el Señor pecado gobierne. Pero cuando entonces nosotros somos bautizados en Cristo Jesús y también hemos muerto en Cristo Jesús, la cosa cambia. De hecho, el propósito de este tema es poder ver que sí podemos tener la victoria sobre el pecado, a pesar de todo lo que somos humanamente hablando. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo y morimos en Cristo, y somos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Y también vemos aquí en el versículo 5 del capítulo 6 que también seremos, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, morir con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Mira, aquí Pablo nos está hablando de un bautismo, primeramente, de un bautizo. No solamente, quizás venga a nuestra mente nuevamente el bautismo en agua. No quiero minimizar la importancia del bautismo en agua. El bautismo en agua es importante, pero para muchas personas fue solamente un evento. Para otros quizás fue solo un chapuzón. Más que ello es lo que está representando, es la parte física en cuanto al agua, en cuanto a los testigos, un evento importante, pero no podemos echar de lado el sentido espiritual. Muero en Cristo Jesús, muero al viejo hombre, muero a esa naturaleza del viejo hombre, y entonces yo ahí puedo decir que soy bautizado en su muerte, pero resucitado, porque recordemos que hubo una muerte, pero hubo una resurrección. La resurrección representa al nuevo hombre, a la nueva criatura. Por eso es que la palabra de Dios, Pablo nos habla de ser bautizados en Cristo, ser resucitados en Cristo, ser crucificados juntamente con Cristo. Mira, por ejemplo, lo hemos leído, quizás no has escuchado este versículo, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Tú no te puedes crucificar solo. Solo sin Cristo somos carne pura. Y por supuesto que el pecado gobernará tu vida. Pero estar crucificados en Cristo es saber que Él lo ha hecho, que nosotros caminamos con Él. Tú no te puedes crucificar solo. Si te crucificas una mano, ¿con qué mano te crucificas la otra? No se puede. Todo es con Él, es en compañía de Él, es con la ayuda de Él. Y mira, vamos a Colosenses 3:1. Colosenses 3, versículo 1. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora no me dice crucificado con Cristo, sino que hemos resucitado con Cristo.
Se está refiriendo a este tipo de bautismo del que habla Pablo en Romanos, en el versículo 2 y 3. ¿Qué te estoy queriendo decir con todo esto? Para poder estar muertos al pecado, jamás podremos hacerlo solos. Tenemos la información. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, pero aquí tiene que operar la voluntad. Tu voluntad, mi voluntad, de poder decirle no al pecado y entonces caminar con Jesús. Cuando Cristo resucitó, esa resurrección abrió las puertas a la vida eterna, a la victoria, y nosotros caminamos con Él y esas puertas se abrieron para nosotros también. Por eso es que si se trata de tener una vida victoriosa, tenemos que caminar con Él, morir con Él, resucitar con Él y estar crucificados con Él. ¿Crucificados en qué sentido? A la carne, al pecado. Eso es lo que tenemos que crucificar. ¿Sí? Por eso es que nosotros seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, porque en nuestra carne y en nuestras fuerzas, esa es nuestra tendencia. Pero con Cristo y morir en Cristo, entonces tenemos victoria sobre el pecado. Recuerda que creer en Jesús, seguir a Jesús, más que una intención, más que tener información, tiene que ver con relacionarnos con Él. Y sí, leer y sí, orar, claro que sí, pero la relación con Cristo tiene que ver más con la obediencia. Entonces, tenemos que ir entendiendo y aprendiendo que es necesario morir al pecado, caminar con Jesús para lograrlo, ¿sí? Porque entonces, mira, quiero que tú te imagines, a mí me encantan los ejemplos, es más fácil aprender, pero para ir discerniendo lo que vamos viendo. Ya escuchamos que somos justificados por fe, ¿ok? Imagínate que aquí hay un puente y de este lado está la santificación. El puente implica el quebrarle el poder al pecado para poder avanzar a lo que es la santificación. La santificación no es un proceso exclusivo para aquellos que son muy espirituales o la gente que está meramente consagrada a un servicio específico dentro de la iglesia, un pastorado, un apostolado, cosas así. La santificación la vivimos en cada uno de nuestros días. Por eso es muy importante entender esta parte. La justificación, ¿qué diferencias hay, por decirlo así? Más que diferencias es cómo viene el proceso. Mira, la justificación es un acto. La santificación es una obra. ¿Un acto de qué? Es el acto de fe. No tuvimos que hacer nada, somos justificados por fe, ya lo estuvimos viendo. Ahora, para ir caminando a la santificación, vamos a luchar para que el pecado no me gobierne. Ahora Cristo vive en mí y Él toma autoridad sobre mi vida. Entonces, la justificación es un acto, la justificación y la santificación es una obra, la obra de transformación. La justificación es un medio, la santificación es un propósito. El propósito de ir siendo nueva criatura, ser transformados. La justificación se hizo para nosotros. La santificación opera en nosotros. ¿Te vas dando cuenta? Es algo interior. La justificación declara justo al pecador, quita la culpa. La santificación hace justo al pecador. A la hora de ser justificados, la culpa se va. La culpa del pecado, esa culpa, eso que te acusa, la justificación me la quita la culpa, pero la santificación le quita poder al pecado y me da poder a mí para caminar con el Señor. Poder para decirle no al pecado. ¿Te vas dando cuenta? Familia, caminar con Cristo es un proceso. La fe es caminar con Cristo. No es un mero acto de creer y ya. Hay muchas iglesias llenas de gente tibia. Hay mucho creyente que puede creer en Cristo, pero vive en pecado y no sabe cómo salir de ahí.
Esa es la gran diferencia. Hemos sido justificados por la fe, pero para el proceso de santificación tiene que operar tu voluntad de querer que Cristo gobierne tu vida, de querer que Él sea tu amo, tu Señor, y ya no el pecado. La santificación tiene que ver con el limpiamiento del corazón del pecador. Y para ello necesitamos el poder de Dios, para que ese pecador que ha sido declarado justo, ahora pueda forjar la santidad en su vida. ¿Te das cuenta? Somos declarados justos, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser obedientes, decirle no al pecado, morir al pecado y entonces avanzar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en el capítulo 6, cuando dice muertos al pecado. Nos está diciendo podemos tener la victoria sobre el pecado a pesar de tener una naturaleza pecaminosa. Después de la justificación podemos ir caminando hacia la santidad. La santidad no es sinónimo de soy perfecto y ya no fallo. Es sinónimo de que yo voy teniendo poder sobre el pecado. Él ya no se enseñorea de mí. Él ya no me gobierna, ya no me manipula. No soy su títere. Por el poder del Espíritu Santo vamos logrando decirle no al pecado y eso nos va dando santidad. Eso nos va haciendo nuevas criaturas. Eso nos va llevando a tener una relación más íntima con Dios. Y lo más importante, le agradamos. Porque eso es maravilloso, buscar que en medio de lo que somos, humanamente hablando, es posible agradar a Dios, es posible arrancarle sonrisas. Por eso nuevamente Pablo dice, hay que morir al pecado. No quedarnos nada más en el primer escalón. Claro, la justificación es algo maravilloso, grande, precioso que el Señor ha hecho. Tu bautismo en agua también es importante, pero tienes que tener en mente que tu verdadero bautismo es el del Espíritu Santo, que desciende sobre nosotros y nos da poder y autoridad para renunciar a todo aquello que sabemos que desagrada a Dios. No se trata de ser gente asustada, persinada, que ve el pecado en todos lados y caer en ese legalismo que hace juicio sobre todo mundo. No, no, no. Es esa santificación que nos va haciendo esas nuevas criaturas, que vamos creciendo, que vamos aprendiendo, que nuestro entendimiento se va abriendo y que estamos caminando con el Señor. De eso se trata. Y es importante aclararlo, aterrizarlo, porque seguiremos hablando de pecado y seguiremos hablando de santificación. Esto es doctrina, familia, y es importante poderlo tener bien en claro. Espero que pues avancemos más en el aprendizaje de la palabra. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, hazlo por medio del grupo, por medio del canal. Estamos para servirte y le pediremos ayuda a Dios para que tanto tú como nosotros sigamos aprendiendo de la maravillosa palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.